Sección 4. La Guerra Civil de Sinaloa. Oakland Leaks como arma de información. Oakland Leaks no opera en un vacío. Es un beligerante activo en la actual guerra interna que fractura al cártel de Sinaloa. Su contenido no es una crónica neutral, sino una serie de salvas informativas diseñadas para impactar en el campo de batalla. Para comprender su función, es esencial mapear el conflicto y analizar cómo las filtraciones del canal se alinean con los objetivos estratégicos de una de las facciones. Mapeo del conflicto. El epicentro del conflicto es una guerra civil dentro del cártel de Sinaloa. Por un lado, se encuentra la facción liderada por los hijos del Chapo, los Chapitos, principalmente Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, quienes representan una nueva generación más violenta y ostentosa. Por otro lado, está la facción leal a la vieja guardia, encabezada por el cofundador del cártel, Ismael El Mayo Zambada, una figura más discreta y tradicional. 16. La red de los Damaso, debido a su sangrienta enemistad con los Chapitos, se encuentra firmemente alineada con el bando de El Mayo. El contenido de Oakland Leaks funciona como un mapa de guerra de esta contienda. Sus videos detallan enfrentamientos específicos, identifican a los comandantes de cada lado y, crucialmente, informan sobre cambios de lealtad y traiciones. Por ejemplo, el canal fue una de las primeras fuentes en informar detalladamente que grupos locales en el norte de Sinaloa, como la estructura conocida como los Cholos, antiguos operadores del Chapo, que antes eran leales a los Chapitos, se habían volteado para unirse a la causa de El Mayo. 16. Al hacerlo, no solo reporta un hecho, sino que también envía un mensaje a otros grupos, mostrando que el poder de los Chapitos se erosiona y que cambiar de bando es una opción viable. Además, el canal ha llegado a publicar lo que equivale a un orden de batalla del conflicto, identificando y enumerando docenas de células armadas y comandantes específicos alineados con cada facción. Esta publicación de inteligencia nominal no solo informa a la audiencia externa, sino que también expone la estructura de mando del enemigo, potencialmente para que sea blanco de facciones rivales o de las propias autoridades. Estudio de caso, la Alianza Los Chapitos, CJNG. Un ejemplo paradigmático del valor y la función de Oakland Leaks como arma de información es su cobertura de la alianza entre los Chapitos y sus archirrivales históricos, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Durante meses, rumores sobre un pacto entre estas dos organizaciones antagónicas circularon en redes sociales y foros especializados. Este tipo de alianzas son de una importancia estratégica mayúscula en el panorama criminal de México. Oakland Leaks no solo se hizo eco de estos rumores, sino que los amplificó y les proporcionó un contexto y detalles que les confirieron mayor credibilidad dentro del ecosistema del narcotráfico. 16. El punto de inflexión, sin embargo, fue la corroboración externa de esta información. A finales de la semana en que Oakland Leaks y otros medios informaban sobre esta alianza, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, confirmó públicamente la existencia de este pacto estratégico. La DEA emitió un comunicado en el que advertía que la alianza tiene el potencial de expandir los territorios, recursos, poder de fuego y acceso de estos grupos a funcionarios corruptos, lo que podría resultar en una alteración significativa del equilibrio existente de poder criminal en México. 16. La convergencia entre la información difundida por un canal de YouTube anónimo y la evaluación de una de las principales agencias de inteligencia del mundo es profundamente significativa. Esto eleva a Oakland Leaks de la categoría de un mero canal de chismes o propaganda a la de una fuente con acceso a inteligencia estratégica de alto nivel y en tiempo real. Demuestra que los creadores del canal no están simplemente inventando narrativas, sino que reciben y diseminan información desde una posición con visibilidad directa de las decisiones estratégicas tomadas en las más altas esferas del cártel de Sinaloa. Para un analista de inteligencia, este caso es revelador. Implica que el canal no puede ser descartado como pura desinformación. Por el contrario, debe ser tratado como una fuente primaria, aunque sesgada, que requiere un cuidadoso proceso de sanitización para separar el núcleo fáctico de su envoltura propagandística. Ignorar sus afirmaciones significa arriesgarse a pasar por alto desarrollos cruciales en el panorama de amenazas de México, mientras que aceptarlas sin crítica es caer en una trampa de manipulación. Oakland Leaks, por tanto, se ha posicionado como un actor ineludible en el ecosistema informativo de la guerra del narcotráfico. Sección V. Veracidad y validación. Una evaluación de la inteligencia de Oakland Leaks. Evaluar la credibilidad de la información proporcionada por Oakland Leaks requiere un enfoque matizado. No se trata de una simple dicotomía entre verdadero y falso, sino de entender su contenido como inteligencia con una agenda. La información suele tener una base fáctica, pero se presenta y se enmarca para servir a una narrativa específica, la de desacreditar a la facción de los Chapitos. El propio deslinde de responsabilidades del canal, que afirma informar y entretener sin hacer apología del delito, es una ambigüedad deliberada diseñada para navegar este complejo terreno. 4. Un marco para el análisis. Para evaluar sistemáticamente la fiabilidad del canal, es fundamental separar el núcleo factual de la capa propagandística. Esto implica un proceso de verificación cruzada constante, contrastando sus afirmaciones con fuentes abiertas, informes de inteligencia oficiales, reportajes de periodistas fiables y la lógica interna de los acontecimientos. Un método eficaz es el uso de una tabla de verificación, que obliga a un enfoque riguroso y basado en la evidencia en lugar de depender de una impresión general.
Al aislar afirmaciones específicas y buscar corroboración externa, es posible construir una imagen más precisa de la fiabilidad del canal a lo largo del tiempo, identificar su tasa de aciertos y determinar qué tipos de información, por ejemplo, cambios de liderazgo, movimientos tácticos, alianzas estratégicas, tienen más probabilidades de ser precisos. La siguiente tabla ejemplifica este enfoque analítico, evaluando una selección de afirmaciones clave hechas por OpenLeaks. Tabla 1. Afirmaciones seleccionadas de OpenLeaks y estado de verificación afirmación / diagonal alegación n fuente. OpenLeaks. Corroboración / diagonal contradicción externa análisis / diagonal evaluación de credibilidad afirmación 1. Se formó una alianza estratégica entre los Chapitos y el CJNG. Reportajes en video sobre alianzas cambiantes 16 corroboración. La DEA de Estados Unidos confirmó la alianza, calificándola de amenaza significativa. 16 El periodista Luis Chaparro también informó al respecto, citando fuentes internas. 16 confirmado, esta es la evidencia más sólida del acceso del canal a inteligencia estratégica de alto nivel. El hecho central es verídico, aunque OpenLeaks probablemente lo enmarcó para sugerir debilidad o desesperación por parte de los Chapitos. Afirmación 2. El comandante Oso, jefe de la Policía Municipal de Culiacán, renunció por presión de la facción de El Mayo. Video del segmento Open de Era. 14 corroboración. El video proporciona detalles granulares, nombrando comandantes y describiendo la colusión. EJ entrega de uniformes PLAUSIBLE y altamente detallado. Los detalles específicos de la afirmación le otorgan una alta credibilidad. Sirve a la narrativa del canal al oficiales a sicarios. Aunque la confirmación oficial directa del motivo de la renuncia es improbable, el evento en sí, la renuncia, es un hecho de registro público verificable. La narrativa detallada sugiere un profundo conocimiento interno de la colusión entre policía y cártel, mostrar el poder de la facción del Mayo para influir en las fuerzas de seguridad del Estado y purgar a los rivales. Afirmación 3. El principal enemigo es Iván Archibaldo Guzmán, IAG, líder de los Chapitos. Video EP número 48 preview la bienvenida de IAG. 15 corroboración. La enemistad histórica entre la familia Damaso y los Chapitos, particularmente con Iván Archibaldo, está ampliamente documentada en informes periodísticos y de las fuerzas del orden. 8 confirmado. Sesgo. Esto no es una filtración de un hecho, sino una declaración del sesgo narrativo central del canal. Todo el proyecto es un testimonio de esta enemistad. Afirmación 4. Un individuo específico, René, traicionó a su socio, Babay, dentro de la organización. Video que detalla traiciones internas. 24 contradicción / diagonal corroboración. Estas micronarrativas son casi imposibles de verificar externamente. Existen dentro del mundo cerrado y opaco del cártel, inverificable, propaganda. Este tipo de contenido tiene como objetivo principal sembrar la discordia, la desconfianza y la paranoia dentro de la facción rival. Aunque potencialmente pueda basarse en un núcleo de verdad, su propósito primario es la guerra psicológica, destacando temas de traición y falta de fiabilidad entre los aliados de los Chapitos. El análisis a través de este marco revela un patrón claro: las afirmaciones de OpenLeaks sobre desarrollos estratégicos de alto nivel, como alianzas entre cárteles, y eventos tácticos verificables, como la renuncia de un funcionario, tienden a ser altamente creíbles. Por otro lado, las narrativas sobre disputas interpersonales y traiciones, aunque posiblemente basadas en hechos reales, deben ser tratadas principalmente como propaganda, ya que su función es más la de desmoralizar al enemigo que la de informar objetivamente. Sección B. Implicaciones estratégicas y perspectivas. El fenómeno OpenLeaks trasciende el mero interés mediático para convertirse en un caso de estudio con profundas implicaciones estratégicas para la seguridad, la inteligencia y la comprensión de las organizaciones criminales transnacionales, OCT, en el siglo XXI. Su éxito y metodología señalan una evolución en las tácticas de guerra y propaganda del narcotráfico. La evolución de la narcopropaganda. OpenLeaks representa un salto cualitativo desde las formas tradicionales de propaganda del narcotráfico. Mientras que los narcocorridos glorificaban figuras y los videos de ejecuciones buscaban aterrorizar, OpenLeaks adopta un enfoque mucho más sofisticado. Emplea el formato de los podcasts de investigación y los canales de filtraciones, cooptando la estética y el lenguaje del periodismo legítimo y del activismo de denuncia para mejorar su credibilidad y alcance. 3. Esta mimetización le permite penetrar en audiencias que serían escépticas ante una propaganda más burda. Paralelamente, el ecosistema alrededor del canal participa en tácticas de reclutamiento y normalización más modernas. El contenido de OpenLeaks es a menudo desglosado y redistribuido en plataformas como TikTok, donde se presenta el estilo de vida glamoroso de los narcos, atrayendo a generaciones más jóvenes con una imagen de poder y riqueza que oculta la brutalidad subyacente. 18. Implicaciones para la inteligencia y las fuerzas del orden. La existencia de OpenLeaks presenta un desafío y una oportunidad para las agencias de inteligencia y seguridad. 1. Fuente de doble uso. El canal es simultáneamente una valiosa fuente de inteligencia y una herramienta de desinformación deliberada. Las agencias deben desarrollar protocolos específicos para analizar su contenido, aprendiendo a extraer inteligencia procesable, como estructuras de liderazgo, alianzas emergentes, nuevas tácticas o zonas de conflicto, mientras filtran el sesgo propagandístico.
Ignorar el canal significa perderse información clave sobre las dinámicas internas del cártel más poderoso de México. Aceptarlo sin un análisis crítico significa ser víctima de manipulación. 2. Monitoreo de la guerra de información. OpenLeaks ofrece una ventana en tiempo real a la guerra de información de una OCT. Monitorear sus narrativas puede proporcionar indicadores tempranos sobre las prioridades estratégicas, las vulnerabilidades percibidas y las futuras intenciones de la facción Damas/diagonal El Mayo. Por ejemplo, un enfoque repentino en el canal sobre una nueva área geográfica, un funcionario gubernamental específico 19 o una ruta de tráfico. Podría ser un indicador adelantado de futuras acciones inéticas o de corrupción en ese ámbito. Perspectivas futuras. El futuro de OpenLeaks y fenómenos similares parece robusto. Resiliencia operativa. La capacidad del canal para continuar sus operaciones después del arresto de su presunto creador, el mini-leak, demuestra una notable resiliencia. Su modelo de autofinanciación a través de suscripciones y una posible estructura de equipo lo hacen duradero y menos vulnerable a la acción contra un solo individuo. Proliferación del modelo. El éxito de OpenLeaks en ganar audiencia e influir en la narrativa probablemente inspirará a otras facciones criminales, tanto dentro del Cártel de Sinaloa como en otras organizaciones, a desarrollar plataformas de guerra de información similares. Esto podría conducir a un entorno informativo aún más complejo y disputado en torno al crimen organizado mexicano, dificultando aún más la distinción entre hechos e información maliciosa. Reacción gubernamental. La postura de los gobiernos de México y Estados Unidos es una variable clave. El canal ha lanzado acusaciones directas de colusión política. 19. La presión pública y mediática podría obligar a las autoridades a responder, de manera similar a como la presidenta de México fue instada a comentar sobre el acuerdo del gobierno estadounidense con el mini-leak. 9. La forma en que las autoridades decidan interactuar con, o combatir, este tipo de plataformas definirá parte del futuro de la ciberlucha contra el narcotráfico. En su evaluación final, OpenLeaks ha logrado instrumentalizar con éxito el ecosistema de información moderno para usarlo como arma contra sus rivales. Explota el apetito del público por el contenido de crimen real, true crime, y la necesidad de fuentes de los medios de comunicación, difuminando peligrosamente las líneas entre información, entretenimiento y propaganda. El canal empaqueta su agenda en formatos altamente consumibles como podcast y videoclips 4, utilizando palabras clave y temas populares para atraer a una audiencia masiva que va más allá de los especialistas. 17. Al presentar historias internas inverificables como hechos 100% verídicos. 23. Construye una base de seguidores leales que confían en su narrativa. 15. El impacto estratégico final de OpenLeaks es su capacidad para moldear la percepción del conflicto de Sinaloa a escala global. Ha creado un relato en el que los enemigos de su facción son deslegitimados no solo a través de las balas, sino mediante una campaña sostenida de asesinato de reputación y control de la información. Esto demuestra que para las OCT modernas, controlar la narrativa se está volviendo tan importante como controlar el territorio.